Gabon guztioi eta ongi etorri beste mai inguru bat hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzarena. Eta hementxe duzue aukera beti zeo zer gehiago jakiteko. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy sobre la mesa Eusko Ikaskuntza nos pone el siguiente tema: África y los exploradores vascos. Dos invitados en los estudios de Radio Vitoria. Por una parte, Miguel Gutiérrez Garitano, que acaba de publicar el libro La aventura del Muni, que recrea los viajes de Manu Iradier por Guinea. Miguel, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y por otro lado, pues el hombre que dirige Eusko Ikaskuntza en Álava, Fede Berastegui Cobian, estudioso en este caso porque desde luego tiene muchas facetas. Fede, la figura de José María de Murga, conocido como el Moro Vizcaíno. Fede, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, exploradores vascos, cualquiera de los dos, ¿tantos ha habido? Hombre, exploradores vascos yo creo que ha habido muchísimos. Date cuenta que desde que esta tierra tiene tan poco suelo que claro, todas las familias tenían que exportar personal, tanto a los soldados como a los religiosos y misioneros, e incluso ha habido piratas, ¿verdad? Sí, claro, hombre, y además poco suelo y pobre. Además, el sistema del mayorazgo pues impedía que muchos de los hermanos se pudieran quedar por aquí porque no tenían de qué vivir. Dejaban muchos fuera del caserío. Exactamente, entonces se metían en el ejército o en los conventos, y de ahí, bueno, pues salían pues tanto a misiones como a explorar por ahí. Ha habido muchísimos. Otra cosa es en África. Exactamente. Uh-huh. En África ha habido grandes ilustres, tanto en la zona asiática, como ahí tenemos a Legazpi, claro, otros que simplemente como navegantes, un elcano que circunnavegó el globo, y luego en América ha habido de primer orden como Ursúa, que fue asesinado por Aguirre en ese periplo por el Amazonas, ¿no? Pero en África tenemos muchísimos menos. Los vascos siempre han tendido más a ultramar, y tanto en Asia como en América, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en África, pues efectivamente hay figuras que luego resultaron clave, tanto en el ámbito árabe, como es el Moro Murga y José María de Murga, o en el ámbito del África Negra, que las figuras clave serían los hermanos vasco-franceses Dabadí, sí, y el vitoriano Manuel Iradier Igulfi. Bueno, suena algún móvil por ahí, no sé si lo oís. ¿No oís un móvil? Sí. Ya se ha apagado. Bueno, pues desde luego que exploradores vascos, sí, pero de esos vascos, muchos alaveses. Pues curiosamente, excepto los hermanos Abadí, que ha mencionado Miguel, los otros dos, uno es de origen alavés y el otro es vitoriano. Manuel Iradier era vitoriano, y el Moro Vizcaíno pertenece a la familia de los Murga, que tienen su origen en el Valle de Ayala, uh-huh, de donde se van los Murga en el siglo XVIII, pero hasta el siglo XVIII. Es más, ahí queda la torre de Murga, ¿no? ¿Y los Murga luego ¿a dónde van? Se van a Marquina. Y por ahí Vizcaya. El Moro sí, Vizcaíno. Claro, por ahí es el Moro Vizcaíno, porque él nace en Bilbao en 1827. Uh-huh. A la Vizcaya profunda, como se le puede llamar ahora mismo Marquina, sí, sí. Pero eso sí, a un lugar, me imagino, yo por lo que puedo ver ahora mismo en Marquina, con mucha historia, un pueblo con mucha historia. Claro, es un pueblo con mucha historia, además muy vinculado a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. De ahí era el conde de Peñaflorida, es más, está enterrado allí. Y en aquella época, finales del 18, principios del 19, pues era una población bastante ilustrada, donde había gente importante, casas y palacios de cierta importancia. Yo creo que muchos de ellos vinculados, es decir, el dinero que habían hecho, el dinero gordo, vamos, el dinero importante, lo habían hecho en América, como virreyes, por ejemplo los Andonegui, que eran parientes de este José María Murga, el Moro Vizcaíno.
pues el dinero importante había sido allí, ¿no? Pues la gente cree que el moro vizcaíno o que Manuel Iradier pues eran unos individuos aventureros que no tenían otra cosa que hacer y se fueron a explorar África, pero ninguno de los dos. Yo creo que los dos pertenecían a familias de cierto rango, cierta importancia. Lo que pasa que yo diría que hay algo, yo estoy seguro que Miguel va a estar de acuerdo, que les caracteriza a ambos, y es que eran inteligentes, eran cultos, y el patrimonio de la curiosidad es el patrimonio de la inteligencia, ¿no? Y yo creo que ambos se caracterizan por esa cualidad. Aparte de eso, de que para ser explorador hace falta también tener arrojo, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo creo que en ese sentido José María de Burga tuvo un contacto fundamental, a ver qué opinas tú, Federico, con el mundo anglosajón, en un momento clave que era esa segunda mitad del siglo XIX, que se estaban produciendo los más importantes safaris, ¿no? Y luego, aparte, digo contacto anglosajón en las guerras de Crimea. Exacto, en Crimea conoció que combatió con los ingleses, ¿no? Exacto. Y bueno, luego, en cuanto a Manuel Iradier, creció su adolescencia en un momento mágico y fundamental en Vitoria, que fue ese sexenio revolucionario en 1868, que viene, pues se les da rienda suelta a los maestros para que ellos eduquen como ellos quieran, ¿no? Por primera vez se crea una serie de instituciones en Vitoria, el Ateneo, Hombre, lo del Atenas del Norte. Sí, básicamente. Y entonces no es un mito. No, que va, no es ningún mito. Hubo personajes inteligentísimos y con una cultura extraordinaria, sí. Sí, además no era 1 ni 2 ni 3, estamos hablando de 8 o 9 personajes de una importancia que para esta ciudad histórica impresionante. Y uno de ellos era Iradier, que un poco como Don Quijote, pues creció entre libros, era un huérfano porque su madre había muerto cuando él tenía 4 años y su padre desapareció del mapa, se fue a Burgos a estudiar y luego murió, y vivía como cómodamente, como adoptado por unos tíos muy ricos, como ha dicho Federico, eran niños que vivían en familias acomodadas, por eso tenían unos libros y una base cultural. Sí, totalmente. Claro. Y bueno, y tenía todas las obras de Barton, sabía de las noticias últimas que eran las de Stanley con Livingstone, el viaje de Stanley. Es sorprendente cómo estaban a la última, ¿eh? A la última. Sí, por el moro vizcaíno también. En su casa en Marquina se conservan las publicaciones, él tenía todas las publicaciones actualizadas de los últimos libros sobre África, de las últimas revistas, de todo estaba muy documentado. Recuérdame, Miguel, ¿dónde está la placa de Manuel Iradier en Vitoria? ¿En qué casa? Hay 2 placas. Hay una que está en la Plaza de España, que es donde él nació, al lado del Globo, de donde todos conocemos. Entre el Globo y la Unión. Y además lo sé desde pequeño porque ahí vivió mi padre muchos años en ese mismo portal. Claro. Pero aparte hay otra que es donde él tuvo una entrevista con Stanley, el gran Stanley, el explorador, que está donde estaba la Fonda Pallarés, al lado de enfrente de Correos. Enfrente de la antigua caja. Exactamente, eso es. Y nada, ahí... Esquina Independencia con Postas. Sí, eso es. Independencia, porque la calle Independencia arranca ahí, en la Plaza de los Fueros, y va hasta la calle La Paz. Efectivamente, ese es. Ahí está. Por ahí hay una placa también de El Bardo de Iparaguirre. No lo sé. No lo sé, la verdad que no lo sé yo tampoco. Pero ahí hay una de Manuel Iradier. Yo siempre cuando me cuentan el encuentro de Iradier, que era un jovencito con Stanley, me imagino que Iradier le dijo a Stanley, doctor Stanley, supongo, ¿no? Sí, algo así. Era como un ídolo suyo, como cuando alguien hablaba de hablar con una estrella del rock, ¿no? Sí, en aquel momento era un héroe para Iradier y él quería consultarle una serie, y estamos hablando de un niño de 14 años, que se acerca allí, se entrevista con él. Stanley, que se le ha calificado siempre de prepotentísimo, parece ser que acepta hablar con él un rato y le aconseja entrar en África por las posesiones españolas en el Golfo de Guinea y no por el norte de África, que quería entrar en un principio. Manuel Iradier, Bulfi, Vitoria, 1854, más o menos cuando llega la red ferroviaria a la Vitoria. También hago esta reflexión porque la calle Manuel Iradier está tan cerquita de la estación de Renfe, y fue un personaje reconocido rápidamente por los vitorianos. No, por los vitorianos más rápido, le tuvieron en cuenta
precisamente porque él se gestó con unos personajes fundamentales, claro, que eran al principio sus compañeros en estas correrías por Álava, y entonces a medida que todos van germinando le miman de alguna manera, ¿no? Entonces en Vitoria siempre le apoyaron. Yo lo que creo es que no se le reivindica ahora pero lo suficiente, pero en aquella época sí. De hecho, a él estaba luego al final de su vida absolutamente entristecido porque el país le había olvidado, no porque Vitoria le hubiera olvidado, que nunca le olvidó. Ya. Y yo creo que le pasa un poco lo mismo a Murga. A ¿no? Murga igual, no tuvieron ninguno de los dos ningún reconocimiento, por ejemplo, de la Sociedad Geográfica, apenas. Hay una diferencia entre ambos. Yo creo que, así como Manuel Yadier, quizá por haber sido huérfano, ¿no? Al principio se rodeó, y después también, de una serie de gente y tuvo la suerte de pertenecer a una élite vitoriana y estaba pues con los Velasco y con gente así y generaron esta excursionista Manuel Yadier que tiene mucha gracia porque, como tú además cuentas en el libro, pues estos salían a hacer excursiones por Álava y ahí desarrollaron la metodología que después le iba a servir a Iradier para hacer sus descripciones. Pues además esto era típico porque entonces se interesaban por todo, se interesaban por la etnografía, la botánica, la lingüística, en fin, todo les llamaba la atención y todo les interesaba, ¿no? Así que la Sociedad Excursionista Manuel Yadier tiene bastante de Manuel Yadier. Claro, la crearon ellos. Mira, en primer lugar, como ha dicho Federico ahora, se creó... Bueno, Manuel siempre dijo, yo de mayor exploraré África, pero necesito entrenarme, eso lo ha dejado anotado. Sí. Y entonces lo que hacía era hacer ese diario del explorador, pero en Álava. O sea, él estaba desarrollando una metodología, exactamente como ha dicho Federico. Entonces, así que se iba un día al Beniz y otro día... Lo recorrió entero. Y la Cueva de los Goros es uno de los primeros que era... Es más, publicó algo, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, hay unos 7 manuscritos inéditos de Iradier, uno de los cuales está en el archivo municipal, hay otro en la biblioteca en la Florida, y Álvaro Iradier, el bisnieto de Iradier, tiene unos cuantos también, que están todos inéditos, y es de este periodo. Hombre, pues eso habría que publicarlo, ¿no? Sí, estamos en ello. Y luego, en cuanto al tema de... yo creo que tanto Iradier como Murga tenían una cosa en común fundamental, ¿no? Los dos concebían hicieron un poco la versión española del explorador victoriano, y esa figura es una figura del hombre universal, en el sentido es que, cogiendo el hilo de lo que ha dicho Federico, de que hacían de todo, o sea, eran naturalistas, eran geógrafos, eran cartógrafos y también eran guerreros. Eso era el explorador victoriano. Sí, y también era un soldado, pero además arrojado. Mira, Murga combatió en Crimea. Exacto. Y Iradier era sargento en la guerra carlista, que no llegó a combatir nunca, pero ya en África uno va con su arma porque la fauna, las enfermedades está en continuo peligro. Era como un hombre completo. Así que, Fede, Moro Vizcaíno o Iradier, nos tenemos que olvidar de esa imagen idílica de explorador, voy a descubrir mundo, voy a ser, no sé, el Juanito Oyarzábal. También, esa versión también la tuvieron, yo creo que ese es uno de los temas más interesantes de estos dos personajes, ¿no? Su mundo de motivaciones. Es decir, ¿por qué demonios gente que en el siglo XIX está por aquí, que tiene posibilidades tiene su hacienda para administrar, que tiene posibilidades para viajar cómodamente, deciden irse a explorar mundos que realmente eran desconocidos, ¿no? Yo creo que el espíritu romántico subyace, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, esa especie de inquietud, de afán de conocer, El Moro Vizcaíno ya lo dice en su libro, dice que harto de conocer siempre las mismas costumbres, y lo expresa muy bien en el libro, y harto de ver siempre los mismos trajes, las mismas costumbres, daba igual, en cualquier sitio de Europa ya había una cierta homogeneidad, ¿no? Que entonces decía que sus ojos estaban deseosos de ver algo nuevo, ¿no? Y que al pasar a África descubre un mundo completamente original, completamente distinto, y eso le colma, y es más, se entusiasma de tal modo
que en algún momento de su vida dice que si él se pierde o que si él va a morir a algún lado, que irá a morir a Marruecos, a África, que es donde se identifica y donde se encuentra a gusto, ¿no? Bueno, ¿con qué objetivo iban? Explorar, sí, pero ¿quién? No sé, ¿les financiaba o se financiaban ellos los viajes? No. ¿O para quién trabajaban? ¿O solo trabajaban para mayor conocimiento de cada uno de ellos? Pues mira, es que esa es una buena pregunta, porque la presencia española en África es escasa, porque fíjate si tenía presencia en todo el resto del mundo. Estamos hablando de desde Filipinas, toda la costa asiática y luego toda América. Entonces España era un país destrozado en el siglo XIX, que estaba perdiendo todas sus colonias, y entonces justo en ese momento pues es el momento en que España no ve impulso para pensar en nuevos lugares. En África siempre había tenido una tradición más bien magrebista, o sea, estaban mucho más pendientes de Marruecos que del África negra. Lo que luego llegó a nuestros días, pues Sáhara Occidental, por ejemplo, ¿no? De aquellos polvos. Claro, no. De hecho, los personajes fundamentales en este tema son Badía, que fue el primero el que abrió en el mundo árabe la exploración de ese mundo, y luego vino Murga, y luego vinieron Richo, Cervera y en el Sáhara Occidental, y Quiroga, perdón. Entonces, ¿y iban al norte de África con qué intención? Pues, ¿colonizar? Sí, siempre subyacía, no las personas en sí, los exploradores en sí muchas veces no tenían esa intención, pero eran personajes inteligentes, y yo creo que en el fondo intuían que iban a servir para que luego entraran los comerciantes y conquistaran el lugar. ¿Nadie les mandaba a este lugar? No. Depende quién, pero desde luego ir a Murga no. Exactamente. A otros a lo mejor sí. Como tú bien explicas, al principio hubo exploradores, pero que estaban enviados por el gobierno simplemente y no exploraban gran cosa. Recorrían la costa y ahí hacían sus contactos comerciales, puramente comerciales. Pero estos no, estos ya tenían otro objetivo. Aunque por ejemplo, Murga lo expresa en una carta que escribe al Valle de Ayala, donde le manda el libro que él había escrito al Valle de Ayala, porque él se reconoce siempre originario de Murga. A pesar de Marquín y todos los que... Exactamente, sí. Es que conservaron, la torre de Murga la conservaron siempre, y el moro tenía muy presente que su origen era Ayala. Les escribe al Valle de Ayala, al alcalde, y le manda el libro y le dice que como un intento de ser útil a su país, pues entonces se fue a explorar Marruecos, pues para dárselo a conocer al país, por si ocurriese otra vez otra guerra como la famosa guerra de África de 1859-1860. Ahí dejaba vender su trabajo en esa carta, por lo que veo. Un poco sí. Y entonces mucha gente ha el considerado alcalde... que podía haber sido un espía. Pero realmente el alcalde recibir aquella carta no sé, pensaría, poco puedo hacer yo por ti, moro. No. Entonces no le llamarían moro. Imagino que esta denominación vino más tarde, Murga. Exacto. Él la manda como un regalo al ayuntamiento por su parte y nada más, sin ninguna otra pretensión de ayuda ni de nada. Realmente el moro vizcaíno se pagó todos sus viajes. Tenía posibilidades y gastó muchísimo. Sobre todo porque se fue a París a estudiar árabe, y en París se divirtió de lo lindo, se iba al teatro, a conciertos continuamente. Entonces hay unas cuentas bastante importantes que preocupaban a su madre, que era su administradora. Esa es una de las cuestiones. También habría que ver motivaciones reales y abiertas, ¿no? Motivaciones ocultas, porque todos tenemos siempre motivaciones ocultas y otras motivaciones psicológicas, ¿no? Entonces, de alguna forma, viajar es huir un poco, al mismo tiempo que buscar nuevos caminos. El moro, y yo creo que todos los exploradores, tienen que tener una base psicológica muy importante, una madurez emocional básica, porque si no, no resistes los cambios a los que te somete un viaje como estos, ¿eh? Un viaje que cambias completamente de cultura, de parámetros, de idioma, de formas de entenderte, que tienes que ser muy prudente, porque cualquier cosa te puede servir para meter la pata y fastidiar tu viaje, ¿no? Entonces yo creo que el moro y hay que ponerse en los medios de locomoción del siglo XIX. Exactamente. Tú ten en cuenta que de Marquín a Vitoria tardaban 2 días. Imagínate, para llegar hasta allí, ¿no? Y allí el moro se movía pues con un borriquito y nada más. Y bueno, y a veces pues contrataba a un negro o lo salvaba de la esclavitud y lo cogía como criado. Esto le pasó una vez, ¿no?
llegó a una subasta en un pueblo donde estaban subastando esclavos. Y yendo con el capítulo de las motivaciones, está claro que una motivación de explorador, de conocer nuevos espacios, de estudioso, de conocer faunas, floras, costumbres, pero no había mayor motivación luego, o no se le intentaba sacar por parte, digamos, de los poderes de aquel entonces partido aquello. Bueno, eso depende de que cada explorador era un mundo, pero yo pienso, por ejemplo, que el moro Murga era un hombre muchísimo más sofisticado que Iradier. Iradier era un burgués vitoriano con cierta alma de aldeano, pero que con unas inquietudes que sobrepasaban a la mayoría de sus paisanos. Está claro, sí. Pero Murga era un hombre de una clase social más elevada, que probablemente con muchísima más cultura, dominaba un montón de idiomas, sí. Y era un hombre mucho más complejo, una personalidad más sofisticada y más compleja, y probablemente sus motivaciones eran también más complejas. Sí. Pues quiero decir, entre explorador y conquistador, hoy no estoy jugando bien con lo de conquistador. No, pero al hilo de lo que yo decía, lo digo porque yo creo que Murga buscaba mucho más la experiencia en sí misma y descubrir un universo. Sí. Y Iradier, en el cambio, era un poco infantil, quizás en el buen sentido, y estaba enamorado de la misma figura del explorador, y él quería ser como sus héroes de su infancia. Claro. No buscaba esa complejidad, llegar al alma de una sociedad como buscaba Murga. Eso es lo que hizo Murga, sí. Llegó al alma de esta Murga sociedad. era un hombre muchísimo más complejo. Yo creo que nos va a costar mucho tiempo llegar a esa personalidad. No es un personaje típico de la era colonial, que es que estamos hablando de una era colonial esta, ¿no? Sino todo lo contrario. Se sale de ese parámetro y se inserta en la sociedad. De hecho, hay dos exploradores de los que se habla siempre cuando se habla de Marruecos. Uno es Ali Bey, el Abasi, que fue patrocinado por el gobierno. Fue patrocinado por Godoy en una especie de chifladura por parte de Godoy de pretender hacer un alzamiento, provocar un alzamiento contra el sultán en Marruecos y entonces hacerse con Marruecos. Bueno, pues una de esas cosas que tenía Godoy. Este sí que lo intentó. Ali Bey sí fue con esa embajada y con esa intención. Pero el moro vizcaíno y entonces viajó a un nivel pues de conocer a la gente importante de Marruecos, a los gobernantes y tal, y bueno, vivía como un pachá, ¿no? Ali Bey en Marruecos. En cambio el moro vizcaíno iba de vendedor ambulante, se metió entre los renegados, pedía limosna a la puerta de las mezquitas. Vamos, no colonizó nada, ni adquirió ningún terreno. A él lo que le interesaba era conocer a la gente de a pie, las costumbres, cómo vivían, todo esto, ¿no? Claro, no tenían nada que ver. Y Manuel Iradier, en el caso de Guinea, sí que adquirió terrenos. Iradier hizo 2 viajes. Ninguno de los dos tenía nada que ver con el otro, porque en el primero hizo de explorador y llegaba a las personas, quiso recorrer el territorio, describió las costumbres y no tenía ningún tipo de interés conquistador. Pero en el segundo fue ya enviado por la corona, por Alfonso XII, y con toda la intención de conseguir, antes que los anglosajones y los franceses que estaban, en este caso los alemanes y los franceses que estaban conquistando esa zona pero a marchas forzadas, ir a intentar arrebatarles la embocadura del Muni y los países de alrededor a contrarreloj. Y entonces el modus operandi era conseguir cartas de adhesión de los líderes indígenas, de los reyezuelos. ¿Y lo consiguió? Sí lo consiguió. Lo que pasa que enfermó cuando tenía unas 100 cartas de adhesión firmadas, y su trabajo fue continuado por su, digamos, segundo, que era un médico asturiano que se llamaba Osorio, y que en realidad recorrió muchísimo más pedazo de Guinea. Y fue el más reconocido después, Osorio. Sí, ha habido Osorios en Vitoria, ¿no? Fede de esto suele saber mucho de relaciones familiares y demás. Osorio médico, creo que no tendrá nada que ver con estos Osorios de Asturias. No creo. Estamos hablando de hace 150 años, entonces, bueno, incluso en las familias se pueden tener estos recuerdos, ¿no? A mí esa era algo que me intrigaba, lo de que por qué había sido más reconocido Osorio que Iradier al volver, ¿no? Luego, posteriormente, se ha olvidado a Osorio porque no escribió nada, y ha permanecido el libro de Iradier y se le recuerda más a Iradier que a Osorio. Y la presencia española en Guinea, el castellano, todo eso tiene que ver con lo hecho por Iradier. Claro, hombre, todo, porque todo. Hay una cosa que es verdad. Iradier se le ha dicho que era un explorador en realidad un poco farsante, ¿no? Porque escribe un libro
tremendo y tú ves lo que ha recorrido en el mapa y no es tanto. Lo que ocurre es que sí es cierto que fue fundamental. No es tanto en los parámetros de aquellas dimensiones, claro. De otros exploradores. Pues de Barton, Speke, claro. o cualquier. Pero es que los estás comparando con la primera división. Pero incluso gente menos conocida como Cameron o como el portugués Serpa-Pinto, que se cruzó hasta Mozambique, toda África. Entonces, en realidad, lo que él recorrió no fue mucho. Él pone que son 800 kilómetros, pero muchos dando vueltas desde la costa. Claro. Entonces, el que lo estudia dice, hombre, este hombre es un farsante. Pero eso tampoco es cierto. Porque si vemos los fondos que tenían otros exploradores y los que tenían él, él partió como en una sociedad gastronómica alavesa con 4 amigos y 4 pesetas, y les quitó un país a las potencias coloniales de la época, que estaban mandando barcos de guerra a toda esa costa. Y él casi remando en un cayuco, y eso es una hazaña. Casi. Sí, no, sin casi. No tenía muchos casi medios. Porque tenía vela. Claro, la barca en la que iba. Pero vamos, quiero decir... ¿Cómo lo consiguió? ¿Por el contacto personal? ¿Por llegar hasta los sitios físicos, no como un ejército, sino...? Lo consiguió por varias casualidades. También contribuyó también se cometieron algunos errores desde Vitoria, porque se cartearon diciéndole con exploradores alemanes, diciéndoles desde la africanista vitoriana, diciéndoles los planes que tenían, y así los alemanes aceleraron. Nachtigal, que era un perro viejo, dijo, aquí nos damos prisa, y entonces aceleraron, y los franceses hicieron lo mismo. Y cuando Iradier llega Fernando Po a la isla dispuesto a pasar a Guinea para conquistar sus pedazos, ahí se enteran que todo el país del Muni ha sido conquistado y que ya prácticamente no queda nada. Y claro, conseguir la adhesión de un líder indígena ya era conquistar el terreno. En ese momento era el método que utilizaban. ¿No? Sí, era un poco también farsa, pero además imagínate la importancia y el valor que le darían ellos a los tratados que firmaban, vamos. En cuanto se iba el tío que había firmado el tratado, se lo saltaban y firmaban otro que les conviniese. Claro, porque tú piensas que eres un líder tribal y te viene un señor, te regala unas cuentas de collar y unas telas y te dice, haz una raya aquí. Él no entiende nada de lo que está pasando. Sí, pero luego volvió y le dijo a Alfonso XII, ¿no? Aquí está hecho. Bueno, terminó Osorio el trabajo, 13, pero... 13 sería ya. No, al principio era el 12, era 1875-76. Ah, claro, Alfonso XII. Sí, justo al volver del primer viaje Iradier, y se crea la Sociedad Geográfica de Madrid, un poco aparte, no tenía relación una cosa con la otra. No sé si en esa vuelta del primer viaje les vendió pues lo de la flora y la fauna y no sé, yo me he hecho la historia así, me puedo equivocar. Ellos y Alfonso XII le dice, sí, lo que quieras, pero a conquistar. No, ellos, como digo, ya habían creado la Sociedad Geográfica y se establecieron en un congreso que se formó en el 83 una serie de objetivos en todos los continentes a explorar, ¿no? Y bueno, le trajeron a Iradier porque supieron de su primer viaje. Y lo que se hizo Iradier era único en una cosa, y era en meter todo el entusiasmo a los demás. Entonces, les llenó de entusiasmo a los madrileños. Podría haber sido un buen publicista. Totalmente. Entonces les llenó su ilusión, la movió a una serie de personajes clave y se hizo el segundo viaje, ¿no? Y efectivamente, en el segundo viaje, como he querido decir antes, pues cuando ya iba a salir el barco de guerra de Gabón francés a conquistar el Muni, llega un vapor inglés que era donde había venido Iradier y les dice, no salgáis, que los españoles ya están allí. Y en realidad no estaban, eran 4 tíos remando, pero se lo creyeron y eso fue fundamental. Y allí se quedó España. Ahí se quedó España, efectivamente, con lo cual Iradier es fundamental porque a través de él se crea el país. Y también porque él insufla el africanismo, entendido como el africanismo. De aquellas poblaciones indígenas del Muni se crea Guinea. Sí, eso es. Así, Murga, en cambio, pues es fundamental en el marroquismo, que le llaman los libros, que es el africanismo árabe. El arabismo. Que ahí está mucho más metido España que en el otro, ¿no? Sí. O sea, son 2 personajes clave, uno en el marroquismo o arabismo, y otro español, y otro en el africanismo, entendido como el África negra. Y yo creo que son los 2 clave, y son vascos, ¿no? Pero no le he llegado todavía a coger a fe del mensaje respecto a qué es lo que buscaba el moro vizcaíno, o no he sabido yo entenderlo. Porque así como en ese segundo viaje ya llega la adquisición de terrenos en el Muni y demás por parte de Manuel Iradier, expedición, Osorio termina aquel trabajo, ¿cómo termina la historia del moro vizcaíno? ¿Entre vendedores ambulantes? No, mira, te leo lo que dice él.
en su libro. Dice: cansado y aburrido de recorrer países en los que, exceptuando el lenguaje, no encontraba sino una desesperante monotonía, quise dar más variedad a mis ojos y nuevas sensaciones a mi alma. Y dice: quise ver alguno que no se pareciese a los otros que había recorrido y en los que, hecha la cuenta, solo había visto fondas y posadas en las que el hombre pierde su personalidad y queda convertido en un número, que diría hoy, Dice, y en las que, recibiéndonos siempre muy buen trato, le hacen pagar muy caras hasta la luz y el aire que respira, carruajes en los que a uno le prensan de manera que le convierten en sardina arenque, hombres que llevan sus manos y sus pies en un potro, se asfixian con la corbata, cubren sus cabezas con un tubo de chimenea. Claro, ten en cuenta que entonces vestían, pues eso, con estos sombreros y de esta forma tan terrible, tan incómoda y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando él pasa a África, dice: pasé a África tan solo para vivir entre un pueblo en el que no hubiese ninguna de estas cosas. Claro, fíjate la complejidad de su pensamiento. Él claro. estaba pensando llegar a la sencillez. Es un hombre profundamente complicado y busca el alma diáfana del hombre sencillo. Está claro. Y luego dice: mis esperanzas la hechura que tiene en esta imagen, sí, que me imagino que corresponde a la realidad. Corresponde a la realidad. Su primer viaje, unos pantalones cortos, una maquilla, unas sandalias. Se hace ese retrato, exactamente. Además fue de todo, porque fue buhonero, fue médico, ¿no? Fue médico, sí, sobre todo empezó como médico. Él estudió cirugía menor en Madrid, aprendió a sacar muelas, a atender partos y tal. Ahí la descripción en este libro, el que reedité el año pasado, está la descripción de cómo atiende el parto de una judía, que es para no perdérselo porque es genial. El tío se hace esperar todo lo posible, sabía que cuanto más tiempo utilizase era mejor para él, y entonces luego va en una especie de procesión con antorchas. El tío, claro, le iban a buscar en última instancia porque todo el mundo desconfiaba del médico nazareno, del médico cristiano, ¿no? Y claro, los moros acudían a él cuando no había otro remedio, y al final, bueno, pues curó la sarna a algunos, a otros les sacó muelas. Y también atendía partos, y el tío pues vivía de esta forma. Al final se hizo muy famoso. Que tenemos la imagen de un país con mayor poderío, si acudía a África, pues podemos tener la imagen de arrasar, de violar, de terminar con lo que hay allí y para traer otra cosa nueva. No es el caso ni del moro vizcaíno ni de Manuel Iradier. Acudían a los sitios con los ojos abiertos, observadores. Eso sí que es en absoluto. O sea, Iradier jamás de los jamases no era un negrero, no era... No, en absoluto. Pero sí es cierto que en el segundo viaje, antes de emprenderlo, él dice: yo sé perfectamente, voy a tener parte de responsabilidad en lo que a partir de ahora suceda, pero eso no quiere decir él que era consciente de las consecuencias que podían tener, claro. Porque él sabía que detrás de él iban los comerciantes, y los comerciantes no se paraban ante nada, ¿no? Claro. Pero él mismo no ejerció la violencia más que para defenderse. Hay una ocasión que él sabe que le van a hacer una emboscada y él desembarca allí con la pistola a la mano. No mata a nadie, ¿no? Pero él tampoco se iba a dejar matar, ¿no? No era en eso nada mojigato tampoco, ¿no? Y a mí volviendo a Murga, hay una escena que me encanta. Sí. Un pasaje de Murga que me parece mágico, y es cuando está en la guerra en la costa del Mar Rojo, ¿no? Sí, en la guerra de Crimea. Sí, en la guerra de Crimea. Sí. Que de repente ve que están llevando los ingleses a fusilar a unos cuantos prisioneros. Eso es increíble. Sí, cuéntala tú, porque es impresionante. Es genial. Bueno, es quizá la anécdota más conocida. Tiene gracia porque él la cuenta de una forma muy sencilla en una carta a la familia, y después, sin embargo, bueno, los que la conocieron de fuera pues han escrito sobre esta anécdota varias versiones y todas, pero en fin, lo que subyace es que resulta que unos pescadores vascos se pierden con una tempestad y terminan llegando a Balaclava, y en Balaclava estaba el ejército aliado, los ingleses, los franceses y los piamonteses, que estaban peleando con los turcos, apoyando a los turcos para recuperar Crimea. Y entonces se encuentran con estos individuos que hablan un lenguaje que les pareció extraño y más o menos caucásico, caucásico, y dijeron: pues estos son espías rusos.
y entonces los llevaban a fusilar. Y el moro vizcaíno, que estaba por allá, de pronto ve a unos tipos que le resultan familiares que iban presos, se acerca con la vestimenta, la boina y demás de aquellos pescadores de Ondarroa, se acerca y se dirige a ellos en euskera, porque les oye hablar en euskera, ¿no? Y les dice, ser modus y tal. Joder, los otros emocionados se le tiran a los pies del caballo, por favor, señor. Yangoicoa, Yangoicoa. Salva de ser fusilado. Sí. Y entonces, como él hablaba francés, inglés y todos los idiomas, pues habló con aquellos y les explicó, oiga, mire que son paisanos míos, que estos son pescadores de Ondarroa. Y después, esto lo sé yo por la memoria oral que ha quedado en la familia de estos pescadores, todas las navidades, hasta principios del siglo XX, iban a Torrevidarte, a la casa de los Murga, a llevarles pescado de regalo en recuerdo de esta salvación. ¿No? La historia es increíble, ¿no? Hombre, en las familias en las que han sabido mantener una tradición oral muy importante o tienen textos, desde luego que esto es una maravilla, ¿no? 150, 200 años después, pues todavía mantener esas costumbres, ¿no? Y todo esto viene porque tu tatarabuelo y esas cosas, ¿no? No sé. ¿Tiene tu mujer algo del moro vizcaíno, Fede? Y yo creo que tiene bastante, porque el moro vizcaíno dice al final que somos los murgas, somos una raza de gitanos y estamos impelidos a andar. Y mi mujer se pasa la vida es decir, hay personas, hay personas que somos de interior y más o menos de poltrona y de investigación y de, ¿sabes? Y hay personas que son de exterior, que tienen que estar siempre al aire libre. Mi mujer es una de esas, siempre le encanta estar en los jardines, por aquí, por allá. Yo también soy entonces muy exploradora. De los de tu mujer, más que de estar sentado y poco activo. Bueno, ¿y cómo terminan sus vidas? El moro vizcaíno, Manuel Iradier, ¿vuelven a casa? ¿Mueren en algún viaje? Bueno, pues voy a empezar por Iradier, ¿no? Sí. Para romper un poco el hilo del vizcaíno, pues Iradier se tira unas décadas olvidado de todo el mundo, excepto en Vitoria, intentando, ya olvidado absolutamente unas décadas, sí, él vuelve en 1884 y muere en 1911. En el 84 vuelve. Así que vuelve con 30. Vuelve en el 86. Parte en el 84 y vuelve en el 85. Me parece. De 30 a 32 años, 30 a 33 años, realiza sus viajes y vuelve con esa edad tan joven. Eso es. A Vitoria. Luego, él murió en Balsaín. Voy a ¿qué edad tenía? 54, me parece. 54. Y lo traen en 1927 a Vitoria el cadáver. O sea, un tiempo después, ¿no? ¿Dónde muere, has dicho? En Balsaín, Segovia. Allí, al traerlo... balneario, ¿no? Sí. Él fue a intentar recuperarse de sus dolencias. Claro, era lo habitual. El moro también estuvo en varios balnearios. Es que además yo creo que los dos estuvieron fastidiados porque ¿qué tipo de dolencias tenía? La del moro fue hepática, me parece. Pero de Iradier se sospecha, yo creo que fue un cáncer. Sí, seguramente. Y de hecho Iradier se supone que tenía un cáncer de garganta también. Cánceres les mataron, ¿no? Pero te das cuenta que Iradier había experimentado consigo mismo un montón de medicamentos para quitarse la malaria. Muchos de ellos llevaban mercurio y tuvo un cáncer de garganta provocado por eso. Claro. Se asesinó a sí mismo. Más que la malaria le mató lo que él tomaba para matarla. Sus supuestos conocimientos médicos. Además él creía que sabía más de lo que pensaba y no sabía ni él ni nadie en ese momento. Claro. Pero bueno, se tiró unas décadas intentando, ya olvidado las exploraciones en África, intentando ser inventor. Y luego además trabajó para tiene gracia porque Ali Bey hizo lo mismo. Ali Bey inventó, antes de irse a África y tal, inventó un ¿cómo se llama? Un globo aerostático. Decía Ali Bey, que por lo que leo aquí, Fede, no fue ningún Ali, sino el catalán Domingo Badía. Es que él se hacía pasar por un príncipe abasí descendiente de los últimos reyes de Granada. ¿Y ya sabes para qué hacía eso? Lo dice, para disimular su dificultad de hablar el árabe. Claro, pues decía que venía de España, que eran descendientes. Lo que no querían es que supieran que eran europeos, ni él ni el moro vizcaíno. El moro vizcaíno se hizo llamar el Haj Mohamed el Baghdadi, o sea, el procedente Bagdad, y fue por el mismo motivo. Siguió la idea de Badía. Conocía muy bien los viajes de Badía y entonces él hizo lo mismo, para disimular su acento árabe. En vez de que le cogieran que era de origen europeo, dijo que no, que él procedía de Bagdad, ¿no? Oye,
Hay un dato, Murga era liberal y me has comentado... También era liberal, los dos son liberales. Sí, por supuesto, era liberal y... Es que hay que tener espíritu muy abierto. Y mira, en este era punto... difícil ser carlista en este caso. Sí, en este punto además ya sabes que los liberales se sintieron vascos, luego se sintieron traicionados por España, porque los fueros fueron... abolidos. Los abolieron, claro. Y eso también a ellos les perjudicó. Y en este sentido, Iradier se dice, lo dijo Ramiro de Maeztu, con motivo de traer el cadáver en 1927. Yo encontré un artículo en un periódico del Archivo en el cual decía Maeztu que Iradier había quedado en el olvido después de sus hazañas porque en una cena en que había venido el Cánovas del Castillo invitado, le fue a felicitar a Iradier por sus hechos y Iradier le hizo un feo. Porque le consideraba, era el responsable directo de la abolición de los fueros, y fue frío con él o no le respondió. La clase política, Fede. La clase política. Y eso que Cánovas era un personaje muy culto y conocía muy bien los fueros. Yo creo que, fíjate, Cánovas abolió los fueros a pesar suyo. A pesar suyo, porque él quiso salvarlos de alguna manera, de una forma moderada, pero que los interlocutores, pues carlistas, vizcaínos, se pusieron en un punto de vista muy radical y no pudo salvarlos. Eso se ve en un libro que me gustaría reeditar ahora, que se llama Los Vascongados, escrito por Rodríguez Ferrer, que fue el que hizo la Rabea, la granja del Retiro, entonces se llamaba, y ahora es el golf de la Rabea. Pues un granadino muy culto que estuvo por aquí y que escribió este libro, que se lo prologó Cánovas del Castillo, y ahí se ve Cánovas del Castillo conocía esto y conocía los fueros pues mucho mejor que muchos que se tenían por fueristas. Pero lo que dice Miguel es cierto, estos eran liberales y fueristas, y realmente la abolición de los fueros fue para ellos un golpe muy duro, y es más, el moro vizcaíno en cierto momento avisa a los carlistas y les dice: mirad, con vuestro método de defensa de los fueros vais a cargaros los fueros. Es decir, y efectivamente así fue. Tuvo su parte política el moro vizcaíno también. Muy importante, y además una visión política muy interesante, que aplicada a su visión de Marruecos. Pero llegó a ser representante, digamos. Fue diputado general de Vizcaya. Diputado general. En 1870, 1872. Sí, en cambio Iradier no tuvo ninguna velidad política. De hecho, yo creo que era demasiado ingenuo para serlo. De hecho, este feo a Cánovas... Bueno, el moro salió repateado de esto. Sí. O sea, no le gustó nada su experiencia política, vamos. Salió por piernas. Es más, si veis en este libro, hay lo que llama él esquela política, donde dice: José María de Murga ha muerto para la vida política el tantos de 1871, que es cuando termina de ser diputado general. Y dice: suplica a sus amigos políticos no se vuelvan a acordar de él para ningún cargo público. O sea que estaba hasta el gorro de su experiencia política. Hay una anécdota muy desagradable. Con Iradier hay una anécdota en la cual le enseñan el libro de Sabino Arana, cuando él ya está moribundo. Sí. Y él dice... Claro, él tenía muchos sentimientos fueristas, ¿no? Pero al mismo tiempo lo lee y dice: bueno, a mí esto no me parece más que una medida desesperada en un momento en que España está destrozada, que había perdido Cuba justo. Claro. Y dice: yo soy más de admirador de los vascos tipo Elcano o algo así. Dice, ¿no? Qué bueno, claro. Sí, dice eso. Y él lo entiende como una medida desesperada que no comprende muy bien. Manuel Iradier, que por intentar descubrir también cómo era la Vitoria de aquel entonces, en la vuelta a su ciudad natal fue animador cultural. Sí, fue de todo. ¿Cómo se puede entender esto? Intentó ser profesor y no pudo. Fue animador cultural. Ya digo que tenía una especie de taller donde sacó 3 inventos. El animador cultural, no sé, existía el círculo. Sí. No, el círculo existía, claro que existía, desde el 64. Claro. Animador cultural ya en la segunda parte del siglo XIX, ¿qué sería un animador cultural de aquella época? Vitoria tenía en ese momento muchísimas tertulias, luego tenía lo que se llamaba sociedades recreativas. Y se daban un montón de conferencias y charlas, conciertos y bailes. Exactamente. Y que ahora tenía mucha estamos hablando de una ciudad con 20.000 habitantes, entonces era a proporción sin ningún género de duda que tenía más. Claro. Lo que pasa es que Iradier
empezó a hacer muchas conferencias, todas de geografía, hablaba, no era un personaje de la ciudad como una curiosidad, porque nadie le entendía, pero todo el mundo sabía que era algo importante. Pero no tuvo, la verdad que eso fue todo un poco quimérico, ¿no? Su segunda, él sacaba dinero de la compañía de ferrocarril Vasco Navarro, que era un empleado, y incluso hizo un proyecto para un trazado hasta él era empleado, no era accionista. No, él fue un empleado más del Vasco un Navarro, encargado, qué bueno. Y hizo algún proyecto de vía de que iba desde Vitoria a Izarra, que luego no se hizo. Y luego, bueno, aquello igual luego se podía empalmar con Miranda de Bilbao. Está claro que estos exploradores están en efervescencia intelectual continua, total. De hecho, como dije en la conferencia de la presentación del libro, hay una frase que a mí me encanta, que la dijo un explorador de los que sobrevivió a la exploración de Scott en la Antártida, que dice que es Apsley Cherry Garrard. Él dijo: la exploración es la expresión física de una tremenda inquietud intelectual. Y eso sí que les iguala a todos. A Murga, Iradier, entonces es gente que está absolutamente carcomida por dentro por la curiosidad, y su sociedad no les satisface para nada en ese sentido. No hemos hablado, y simplemente una pincelada, porque lo has preguntado antes y no he contestado, cómo muere Murga. Murga murió en Cádiz preparando lo que iba a ser el viaje definitivo. Tenía 49 el tercero, años. ¿no? Había hecho 2. Eso es. A Marruecos, claro. Hizo 2 también. Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho. Claro, Iradier hizo 2 viajes, el Moro Vizcaíno hizo 2 viajes. Tú has hecho 2 también, ¿no? Sí, he hecho 2. Copiando a Iradier, ¿no? Claro. Muy bien. Y el Moro se había preparado exhaustivamente, estaba en Cádiz, y allí le sorprendió la muerte. Y es curioso, porque yo, investigando su vida y dónde murió, sabía que había muerto en un sitio que se llama la Fonda del Paraíso. Porque él dice en una especie de testamento que hizo, Malaya, si le cuadra el nombre, porque dice está lleno de pulgas y de chinches, y esto de paraíso no tiene nada. En el segundo viaje estaba muy enfermo, ¿no? Partió enfermo incluso. No, volvió bastante enfermo, sí. Yo pensaba que también había partido enfermo y se recuperó. Lo que partió fue débil, es decir, así como el primero pues estaba en pleno vigor de la juventud y además era militar y tal, y estaba muy bien entrenado para el primer viaje. Para el segundo no, porque le coge después de su etapa política. Entonces me imagino pues que estuvo mucho tiempo sentado en el sillón y no estaba tan entrenado, y enseguida las piernas se le estropean, y lo pasó muy mal. En el segundo viaje lo pasó fatal. Habéis escrito 2 libros, cada uno de ellos hablando de estos personajes, Miguel, de Iradier, Verástegui, de Murga. ¿Tenéis algo de ellos? ¿Habéis querido viajar escribiendo el libro? Yo creo que no. ¿No tenéis nada de exploradores? Sí, eso sí, pero por supuesto. Yo creo que es explorador desde un científico que está investigando algo. Claro, alguien que hasta está un mirando astronauta, ¿no? Que son los verdaderos exploradores de hoy en día, son los astronautas. Pero eso es, o una persona que mira un archivo y está buscando. Nosotros quizás seamos exploradores de historias, más que. Eso es. Yo me tengo un poco por explorador de personas en cierto sentido, ¿no? Es decir, mi profesión, que es la psicología, no es casual. Es porque yo creo que una vez que se ha explorado todo lo exterior al ser humano, que está prácticamente explorado, casi todo, bueno, así decirlo, desde el punto de vista geográfico, lo que no está explorado es nuestro interior. O sea, todavía somos un mar de misterios, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra conducta, todo esto tiene mucho. ¿La sociedad vasca estudiar. actual tiene personajes tan interesantes como Manuel Iradier o el Moro Vizcaíno? Hombre, nosotros tenemos en Vitoria tiene algunos grandes entre los alpinistas, por ejemplo, ¿no? Fíjate tú, Oyarzábal, los Pou. Pero sí que veis que Oyarzábal o Pou pueden tener relación con... Yo creo que son más deportistas, aunque estos exploradores del 19 se llamaban sportsmen a ellos mismos, y lo habían acunado. Los ingleses fueron los que inventaron esta concepción. Pero no tienen quizá esa inquietud también intelectual, ni son... Bueno, yo creo que tanto aquellos como estos están insertos dentro de su cultura, ¿no? Claro, estos están dentro de una cultura televisiva superficial, los actuales, y aquellos estaban dentro de esa cultura profunda y universal que empezaba a darse, ¿no? Recogemos la biblioteca. Miguel, Fede. Muy bien. ¿Próximos objetivos? Siempre hay algunos. Yo ahora estoy embarcado en un viaje que he hecho a Brasil detrás de
un explorador que inspiró a Spielberg para hacer Indiana Jones. No me digas. Sí, ahí está. Bueno. Sin origen vasco. No, por el total era inglés. Hombre era un inglés. Sí, a mí también me siguen apeteciendo explorar la vida de algunos personajes. Hay uno también también un murga que se fue a México a finales del siglo XIX. Allí vivió una temporada, se casó, luego era un personaje que era muy mujeriego, tuvo un lío con una señora y un hijo de ese lío fue presidente de México. Hombre, Adolfo López Mateos. Es increíble cuando tiras de la cuerda, ¿no? Sí, las cosas que vas descubriendo. Entonces, bueno, investigar todo este tipo de personajes es una labor apasionante y sobre todo, bueno, porque te obligan después a estudiarte la época, la cultura, la política de la época y bueno, siempre es un mundo muy abierto. ¿Todo esto lo haces desde la mesa de trabajo? Sí. Pues no, que va, no. En la mesa de trabajo solo me cabe el trabajo, por desgracia. ¿Qué quiere decir? ¿Te trasladas a México o no? Fíjate, sí, tuve la suerte de, siendo vicepresidente aquí de la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País, se hizo un convenio con el BBV para dar un curso post-estudios, digamos post-universidad, en la Universidad Iberoamericana, donde se iba a hablar de cultura vasca, ¿no? Y entonces a mí me tocó hablar de antropología cultural vasca. En aquellos cursos me fui a México y entre una semana y otra, que es donde se desarrollaban los cursos, pues me subí a un autobús y me fui al Istmo de Tehuantepec para ver si quedaba por allí algún resto de la vida y de la casa de este personaje, y efectivamente allí estaba en pie todavía el ingenio donde él murió, el ingenio azucarero que él regentó, y probé el azúcar de aquel sitio. Le estás poniendo los dientes largos a Miguel. No te quepa duda. Miguel Gutiérrez, en Garitano, Fede Verástegui y Cobian, a los dos, muchas gracias. Y muchas gracias también por no solo acercarnos esta breve historia que hemos hecho durante 50 minutos de Manuel Yadier y el Moro Vizcaíno, sino por los trabajos realizados y publicados. A los dos, muchas gracias, Eskerrik asko. Gracias a ti hemos podido hablar de lo que más nos gusta. A disfrutar, por lo tanto, de vuestro trabajo, por nuestra parte también. Muchas gracias a ustedes, volvemos la semana que viene con más temas. Agur. Adiós.